Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas, histocuriosos. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos en uno de los conflictos más absurdos, pero a la vez más reveladores de la historia reciente. Hablamos de la mal llamada Guerra del Fútbol. Y digo mal llamada porque, aunque un gol fue la chispa, lo que había debajo era un polvorín de odio, manipulación y, sobre todo, una estupidez humana de proporciones épicas. Esta frase la verdad es que lo clava. Siempre se dice eso de que el fútbol es una guerra por otros medios, ¿no? Pues en el verano de 1969, en Centroamérica, parece que a alguien la metáfora se le quedó corta. Vamos a ver cómo la pasión de las masas, cuando se mezcla con la gasolina del nacionalismo barato, se convierte en una tragedia de verdad. Bueno, esta es la pregunta del millón, la que le da el nombre a esta historia. Y la respuesta es un no rotundo. El fútbol no fue la causa, ni de lejos. Fue la excusa perfecta. Fue, digamos, la cerilla que alguien muy interesadamente arrojó sobre un charco de gasolina que llevaba años y años derramándose. Para entenderlo, hay que rebobinar un poco. Y es que para comprender esta guerra hay que olvidarse por un momento del balón, hay que mirar a la tierra, a la demografía y, cómo no, a un par de dictadores que necesitaban, pero con una urgencia desesperada, una buena cortina de humo. El escenario para el desastre estaba montado mucho antes de que el árbitro pitara el inicio de ningún partido. A ver, el contraste entre los dos países será brutal. Por un lado teníamos a El Salvador, conocido como el pulgarcito de América. Pequeñísimo, superpoblado hasta los topes y con casi toda la tierra fértil en manos de una élite minúscula, las famosas 14 familias. Y justo al lado, Honduras, un país 5 veces más grande con una densidad de población bajísima y lleno de tierra por explotar. Para cientos de miles de campesinos salvadoreños, la elección era simple: o te mueres de hambre en casa o caminas. 300.000. Ojo, que se dice pronto. Para que nos hagamos una idea, en aquella época esta gente representaba casi el 20% de la población campesina de Honduras. Eran una fuerza de trabajo fundamental, gente que llevaba décadas viviendo y trabajando allí. Pero, como vamos a ver ahora, también eran el chivo expiatorio perfecto. Y aquí es donde la política se pone asquerosa. Tanto El Salvador como Honduras estaban gobernados por generales con las economías hechas un desastre y una popularidad por los suelos. El general hondureño, un tal López Arellano, necesitaba hacer una reforma agraria, pero claro, no se atrevía a tocar las tierras de los ricos ni de las grandes empresas americanas. La solución más fácil: culpar al inmigrante. Lanzaron una campaña mediática salvaje y crearon grupos paramilitares como la Mancha Brava para aterrorizar, expulsar e incluso asesinar salvadoreños. El resultado fue una crisis humanitaria, con miles de refugiados volviendo a El Salvador contando historias de auténtico terror. Y con todo este caldo de cultivo, el destino, que a veces tiene un sentido del humor bastante macabro, pone en el calendario las eliminatorias para el Mundial de México 70, y el cruce es El Salvador contra Honduras. Era, simplemente, el escenario perfecto para que todo el odio acumulado explotara por los aires. Aquello ya no era deporte, era una guerra tribal retransmitida por la radio. Fijaos bien en las fechas. Es que la escalada es vertiginosa, es de película. En poco más de un mes, se pasa de un partido de fútbol a una invasión militar en toda regla. Cada partido fue un peldaño más en la escalera que llevaba directamente al abismo. Y aquí es donde la tragedia colectiva se ancla en una historia personal, la de Amelia Bolaños. La historia de esta guerra, en el fondo, se puede contar a través de sus ojos, los de una chica cuya vida estaba a punto de ser utilizada como un arma política. Un acto de desesperación absoluta, fruto de un fanatismo nacionalista que había sido llevado al extremo más trágico. La humillación de ver a su patria perder un simple partido de fútbol fue, para ella, insoportable. Pero su tragedia personal estaba a punto de ser manipulada de la forma más cínica que se pueda imaginar. El gobierno y la prensa salvadoreña vieron la oportunidad y no la dejaron pasar. ¿Lamentar la muerte de una chica tan joven? No. ¿Para qué? La convirtieron en una mártir, en una especie de Juana de Arco del fútbol. Su funeral fue un espectáculo de Estado, televisado, con el presidente y los militares desfilando detrás del ataúd. El mensaje era clarísimo: Honduras no solo nos ha ganado, ha matado a nuestra hija. La sed de venganza estaba servida en bandeja de plata. Y la venganza llegó. Claro que llegó, en el partido de vuelta. Si lo de Honduras fue intimidación, lo de San Salvador fue puro terrorismo. Como dijo el propio entrenador hondureño, menos mal que perdimos ese partido. Él sabía perfectamente que una victoria ese día habría sido una sentencia de muerte para su equipo. Esto ya no tenía absolutamente nada que ver con el deporte. Tras un tercer partido de desempate en México, que por cierto ganó El Salvador, los generales ya dejaron de mirar el marcador y empezaron a mirar los mapas de operaciones.
El fútbol se había acabado. Ahora empezaba la guerra. Un conflicto tan breve como absurdo, tan estúpido como anacrónico. El 14 de julio, efectivamente, se acabó la diplomacia y empezó la matanza. El ejército salvadoreño, que estaba mejor preparado, cruzó la frontera. El objetivo era llegar a la capital hondureña y forzar una rendición rápida. Y este contraste es demoledor, es que te deja helado. Mientras la humanidad estaba dando su mayor salto tecnológico, su paso de gigante para la humanidad, dos naciones hermanas se estaban masacrando con un fervor casi medieval. Define a la perfección la esquizofrenia de nuestra especie, capaces de lo más sublime y de lo más estúpido, prácticamente a la vez. Y esto, si no fuera trágico, sería hasta cómico. La guerra aérea se libró con auténticas piezas de museo. Aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hélice, ametrallándose en los cielos de Centroamérica, en 1969. Es una imagen tan surrealista que resume a la perfección la locura de todo este conflicto. ¿Y cómo terminó esta guerra relámpago? Pues de la forma más patética posible. El avance salvadoreño se detuvo, no por la resistencia hondureña, sino porque se quedaron, literalmente, sin gasolina y sin municiones. La Organización de Estados Americanos tuvo que intervenir como quien separa a dos borrachos en un bar, y amenazar con sanciones económicas. 100 horas después de empezar, todo acabó con un alto el fuego. Pero la gran pregunta es, ¿quién ganó? La respuesta corta es, nadie. La respuesta larga es, perdieron todos, especialmente, como siempre, los más pobres. Ahora vamos a ver el recuento de daños, el que de verdad importa, el marcador final de esta estupidez. Las cifras, para un conflicto tan corto, son para echarse a temblar. Se calcula que murieron hasta 6.000 personas, la mayoría civiles que no tenían nada que ver con nada, y más de 100.000 personas fueron desplazadas. Lo perdieron absolutamente todo. Y como veremos, lo peor de todo es que esto solo era el principio. Esta guerra no solucionó nada. De hecho, lo que hizo fue sembrar la semilla de una catástrofe muchísimo mayor. Toda esa masa de refugiados que volvieron a El Salvador, sin tierra, sin trabajo, sin futuro, se convirtieron en el combustible perfecto que acabó encendiendo la mecha de la terrible guerra civil salvadoreña. 75.000 muertos. La guerra del fútbol fue el prólogo sangriento de una novela de terror que duró 12 años y que desangró el país. Esa es la verdadera y trágica herencia de aquellas 100 horas de locura. Y aquí está la lección política fundamental de toda esta historia. Los dos dictadores consiguieron lo que querían a corto plazo, se envolvieron en la bandera, silenciaron las críticas y aguantaron un poquito más en el poder, a costa de miles de vidas. Es un truco tan viejo como el mundo y, por desgracia, sigue funcionando. No hay un resumen más desolador ni más preciso que este. Toda esa sangre, todo ese odio, todo ese sufrimiento, ¿para qué? Para absolutamente nada. Por un orgullo nacional herido y por un resultado deportivo que hoy hay que buscar en Internet para recordarlo. Es el monumento definitivo al absurdo. Y con esta pregunta para reflexionar, cerramos el análisis de hoy, porque esta historia no va de fútbol, va de cómo una persona perfectamente racional en su día a día puede unirse a una turba irracional y peligrosa cuando le dan una bandera, una camiseta o una causa por la que odiar. Dejad vuestra opinión sobre esto en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, compartidlo con quien creáis que le puede interesar y, por supuesto, uníos al canal y activad la campanita para no perderos las próximas historias. ¡Hasta la próxima, Histocuriosos! Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un